Familia, buena energía para todos desde nuestro magazine de la buena energía, un programa financiado con recursos del FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones. Hoy lo recibimos con esta noticia tan importante para todo el mundo. Habemos Papam y yo estoy muy bien acompañada como siempre hoy por nuestra compañera Fernanda Gómez. Mi Fer, buena energía, ¿cómo estás? Energía, mi Dani. Energía preciosa, Buena energía. mi Fer. Felices porque tenemos Espéreme. papa. Eso sí es verdad, eso no quita la importancia. Tenemos Papa Fer y tenemos mucha información para contarles el día de hoy. Creo que es muy importante hablar de esta noticia de connotación mundial. Por eso nuestra compañera Fernanda Gómez, quien ha sido la encargada de hacer el seguimiento de todo lo que ha pasado desde el momento en el que muere el ex Papa Francisco hasta el momento en el que empieza el cónclave, y por eso estamos para llevarles esta información. Fer, hablemos del nuevo Papa entonces, de Robert Proest, que es un Papa de ascendencia norteamericana, pero que tiene un proceso de servicio y vocación latina, porque Perú fue el país que eligió para su proceso espiritual y que tiene una relación muy estrecha con ellos. Así es, pues quiero contarles que no se tenía en la lista, muchachos. Ustedes no habían escuchado que el actual Papa, el que hace unos 45 minutos se decide, no estaba en la lista, no estaba en la lista, siempre... ¿De los favoritos? De los favoritos. Teníamos a Tagle, teníamos a Zuppi, que era mi favorito, el italiano, y llegamos con esta noticia que en lo personal a mí sí me gusta el Papa. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso para los televidentes que apenas se están desayunando con la noticia. Pues Habemus Papam es la expresión que se utiliza luego de la reunión que se lleva a cabo en la Capilla Sixtina, en la que 133 cardenales con derecho a la elección del Papa pues han determinado. 2/3 entonces de esa votación, o un poco más de 2/3, dieron como resultado que están viendo ustedes en imágenes, este Papa elegido entonces. Un Papa que para muchos, como decía Fer, pues no estaba dentro de la lista de los opcionados, el de ascendencia filipina, el de ascendencia sudafricana, Parolini también estaba dentro de, pues eran como los más opcionados, pero mediáticamente hablando, porque al interior del Vaticano, pues hablaban muchísimo de la participación de este cardenal, del cardenal que ahora toma la posición entonces como máximo líder de la Iglesia Católica, tomando el nombre de León XIV. Así es, pues el cónclave duró 24 horas, pero muchas personas se preguntan qué es el cónclave. Pues esto es. El cónclave es uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica. Se trata del proceso mediante el cual los cardenales venidos de todo el mundo se reúnen a puerta cerrada en la Capilla Sixtina, dentro del Vaticano, para elegir a un nuevo papa. Este ritual se activa solo en 2 casos, cuando el papa ha fallecido o cuando renuncia voluntariamente, como ocurrió con Benedicto XVI en 2013. El término cónclave proviene del latín cum clave, que significa con llave, porque los cardenales permanecen aislados, sin contacto con el exterior, hasta que llegue una decisión. Durante el cónclave, los cardenales celebran varias rondas de votación al día para elegir a un nuevo pontífice. Se requiere una mayoría de 2/3. Cada vez que se vota, las papeletas se queman en una estufa especial. Si no hay elección, el humo que sale de la chimenea es negro, pero cuando se alcanza el consenso, el humo es blanco. Es la señal que el mundo entero espera. Minutos después, el nuevo papa se asoma al balcón principal de la Basílica de San Pedro. Es entonces cuando se escucha la frase histórica, Habemus Papam. Muy interesante esta explicación para que todos tengamos mucho más claro el proceso mediante el cual se selecciona el máximo líder de la Iglesia Católica, que en este momento ya está definido y está haciendo noticia a nivel mundial. Nos hablabas ahora, Fer, de que este cónclave duró 24 horas. Comparado con otros momentos de la historia, en los procesos de selección de otros papas anteriores, ¿fue más corto, más largo? ¿Cuáles han sido las diferencias en ese proceso? Sí, Dani, en el 2013, cuando se elige al Papa Francisco, duró unas 38 horas aproximadamente. O sea, más de 2 días, Casi un día 2 días, larguito, casi 2 días. Hoy lo que se viene en este cónclave fueron 3 fumatas. 2 fumatas donde el humo fue negro, no se sabía quién era el papa, ellos hicieron esa reunión, ellos quemaron los papeles, no hubo papa. La tercera fumata es cuando ya se decide que es el papa
Entonces, esto fue súper corto, o sea, fue uno de los más cortos, también comparados con Juan Pablo II. Bueno, pues le voy a decir cuál fue el más corto de la historia. En nuestra investigación, en 1503, compañeras y televidentes, 1503, cuando eligen al Papa Pío III, solo se demoraron 10 horas en elegirlo. Se reunieron los cardenales que estaban aptos para la votación y solo se reunieron y solo tardaron 10 horas. Pero lo más curioso es que fue el papado más corto de la historia también. Este papa duró 46 días. A los 46 días, este papa pues dejó de serlo y así pues se constituye el tiempo del cónclave. Para Dani y para nuestros televidentes que se preguntan qué pasa después de esto, viene un proceso muy interesante y ya vamos a conocer antes que nada pues el perfil del nuevo líder de la Iglesia Católica, el que le llaman el sucesor de Pedro, porque será el encargado de llevar el mensaje de la Iglesia Católica por el mundo entero y el participar no solamente política sino socialmente también y de manera activa, además en los procesos de evolución en la humanidad. ¿Qué va a pasar en adelante o qué pasa en adelante después de la salida del humo blanco, Fernanda? Es muy importante contarle a nuestros televidentes que viene un proceso muy bonito, espiritual y aunque es muy privado, nosotros se los queremos ilustrar el día de hoy. Así es. Pues exactamente, cuando ya hay humo blanco, se elige el nuevo papa, él lo que hace es que en una oración se dirige a la capilla de las lágrimas. Ahí él tiene un rezo. Ahí es donde se eligen todas las prendas que él va a usar. Un dato importante fue que cuando el Papa Francisco asume el papado, él quiso ser un papa distinto, sin nada de ornamentos, relajado, por decirlo así. No sabemos cómo vaya a ser este nuevo papa, pero entonces esos 40-45 minutos es de él reposar, dar gracias y descansar. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que contiene esta capilla. Bueno, ¿qué pasa en esta capilla? Lo que estaba ilustrando Fernanda. Aquí pasan cosas muy curiosas y llamativas, Dani. Por ejemplo, hay unas 7 cajas, exactamente hay 7 cajas, con 7 pares de zapatos de tallas diferentes para que el sumo pontífice acabado de elegir, pues vaya y se los pruebe y que el que sea de su talla sea el que utilizará. Encuentra 3 sotanas de color blanco, que son las que estamos viendo en este momento, que esa es llamada la ropa interior eclesiástica, que es sobre la que se ponen finalmente los otros atuendos, entre tantos otras 3 sotanas completas de color blanco que se acompañan con una capa de color rojo, que esta fue la que vimos en el saludo papal y en el de la paz sea con todos o con nosotros, que lo mencionó en nuestro nuevo Papa León XIV, y se encuentran también el Cristo de oro y lo que utiliza en la parte de la cintura como cordón de mando y el que solamente él o al que solamente él tiene acceso en ese proceso. Esta capilla de las lágrimas o el Salón de los Lamentos, que así le han llamado muchos, pues se ha hecho mundialmente conocida por lo especial y lo importante dentro de, porque apenas este cónclave ha determinado que este sea el personaje que representará a la Iglesia en el mundo, él pasa directamente allí, no hay ni un solo filtro, él no habla con ninguna persona y allí tiene tiempo para, en regocijo y como explicaba Fer, pues conectar con Dios, pedirle a Dios la sabiduría para dirigir la Iglesia, y aparte de esto llegan a flor todos los sentimientos de su proceso dentro de la Iglesia Católica, desde que se ordenó como sacerdote hasta que fue ordenado como el papa anterior u otros papas como cardenal, y ahí ya pues empiezan en los protocolos por fuera en los que se presenta y otros artistas pues forman parte. Ustedes vieron en la señal de Telepacífico que llegaron unas guardias reales allí a la plazoleta del Vaticano y otras personas estaban preparando lo que eran las primeras palabras del Papa. Así es. Un momento muy íntimo y muy bonito. Qué bonito además la posibilidad o la oportunidad que nos da esta noticia religiosa, pero también social de orden mundial, de aprender un poco sobre estos procesos. Hay algo que me llamó mucho la atención y que sé que ustedes dos nos van a poder ilustrar muchísimo, tanto a los televidentes como a mí, y es el nombre que decide llevar el Papa elegido. Porque muchas veces escuchamos Francisco tal, Juan Pablo tal, en el caso del cardenal Francis Provet, que acaban de elegir como Papa, León XIV. ¿Se debe este nombre a su afinidad religiosa con? Cuéntenos un poquito, Fer, cómo funciona esa selección.
Bueno, pues él elige León XIV porque ya había un papa, León XIII, que tenía afinidad con sus pensamientos. Y siempre un papa va eligiendo como ese nombre. De hecho, cuando se elige a Francisco, siendo franciscano, elige su nombre Francisco. Entonces ellos siempre, Benedicto XVI, Benedicto XIII, Benedicto VII, Benedicto VIII, entonces ellos siempre van llevando como esa línea papal. Y lo más destacado dentro de lo que acaba de explicar Fer es la connotación que tiene León dentro de la Iglesia Católica. Básicamente, este sumo pontífice ha decidido tomar ese nombre por tres cosas asociadas con el liderazgo de León. Y fue la valentía, el liderazgo y la reforma social progresiva. Estas tres características él las toma y dice, bueno, así quiero que mi papado sea recordado, o es la base sobre la que quiero trabajar en la Iglesia Católica, la valentía, el liderazgo y la reforma social progresiva. Y desde allí pues empieza a trabajar y por eso él elige ese nombre. Otras cosas muy importantes entre tantas, y es que para nosotros en esta parte del mundo pues el papa recientemente elegido, Robert Prevost, pues de pronto no estaba dentro de los favoritos, pero escuchen muy bien, él estaba muy pendiente de los procesos que llevaba el Papa Francisco, entre tantos en la elección y el nombramiento de los cardenales. Cardenal llamado Robert Prevost, que ahora es el Papa León XIV, pues él era encargado de acompañar ese nombramiento. Entonces muchos de sus compañeros que hoy tomaron la decisión de que él fuera el sumo pontífice, pues tuvieron que vivir un proceso de ordenamiento a partir de sus acciones. O sea, sembró sin saber para qué estaba sembrando, porque estaba con el proceso de acompañamiento de sus compañeros y no sabía que en algún momento ellos iban a elegirlo como el sumo pontífice. Además mencionas tres valores muy importantes dentro de su pensamiento y dentro de su ideología que yo creo que muchas personas en Colombia y en el mundo se están preguntando, porque precisamente el anterior papa, que en paz descanse, logró ganarse el cariño de muchísimas personas por su ideología, por una ideología que atravesaba tal vez un poco el marco de lo religioso y se involucraba con lo sensible, con lo social, con las realidades que hay en las diferentes partes del mundo, entendiendo y acompañando la vida desde otra perspectiva, que es algo que en lo personal admiro muchísimo. Hay un mensaje que recuerdo muy claro del anterior papa, el Papa Francisco, que decían: dense la oportunidad de ser feliz, tengan la valentía de ser felices. Y entre tantas cosas, la aceptación de muchas realidades, el problema que pasó, por ejemplo, con la Franja de Gaza, entre muchas otras cosas, nos indicaban la sensibilidad del corazón de este Papa, que envió mensajes a toda la humanidad de la importancia de la empatía, del respeto, del amor y de la felicidad. Así que creo que está entre las expectativas de la humanidad completa la nueva ideología de este Papa, si va a continuar sobre la misma línea, si va a seguir aportándole al mundo esos mensajes que finalmente siempre son muy bien escuchados y muy bien recibidos por todo el mundo, casi que independientemente de la religión en la que uno crea. Dani, algo que el Papa tiene, y es que deja el legado de Francisco, es ganarse al público joven. Sabemos que Francisco se ganó al público joven. Vamos a ver cómo nos va con el Papa. Yo sí quiero citar, Vico y Dani, si ustedes me dejan, las primeras palabras del Papa. ¿Qué dijo? Además que mezcló el español allí, lo que hizo entender que hay una fuerza latina dentro de este papado y es muy bueno para nosotros. En su primera aparición en la Basílica de San Pedro, León XIV expresa lo siguiente: soy un hijo cristiano. Podemos caminar todos juntos hacia la patria que nos ha preparado Dios, a la Iglesia de Roma. Un saludo especial. Juntos tenemos que ser una iglesia misionera que construya puentes y diálogos, abierta a recibir a aquellos que necesitan caridad, presencia, diálogo y amor. Y rápidamente, Fer, con estas palabras pues queremos definirlo, no solamente como integrante de la Iglesia Católica, que ya hemos hecho pues una contextualización para nuestros televidentes, sino definirlo desde sus orígenes, porque pues en nuestro cardenal, que ahora ha tomado el nombre de como sumo pontífice de León XIV, es un norteamericano, tiene ascendencia, su madre española, y nació el 14 de septiembre de 1955 en Illinois, en los Estados Unidos. Es curioso que su noviciado lo empezó en la Orden de San Agustín y que hizo sus votos solemnes en 1981. Robert Francis Prevost Martínez, que este apellido suena bastante latino, aunque ya sabemos que es de ascendencia española por parte de su madre, fue elegido como papa entonces para suceder a Francisco a sus 69 años y
tenía un trabajo bastante destacado dentro de la Iglesia Católica, que ya les comentaba, que fue nombrado prefecto del Discaterio para los obispos, en el órgano que se encarga de la elección y el nombramiento de los obispos en el año 2023. Ha trabajado de la mano, o había trabajado de la mano de el Papa fallecido, el Papa Francisco, por eso vemos fotografías como esta, y tenían una relación muy cercana y una ideología asociada con el tema progresista, y en la sociedad. Se ordenó en 1982, como les contábamos, y se unió a una misión agustiniana en Perú. Por eso habla perfectamente español y la gente, pues, es políglota. y la gente lo asocia mucho con el tema latinoamericano, precisamente por lo que les estamos contando, y es que estuvo desde 1985 en Perú. Aparte de esto, estuvo como canciller de prelatura territorial desde 1985 hasta el 87, que ya fue elegido como director de vocaciones y director de misiones en Illinois. Además, un papa muy joven, ya tenemos Papa León 14, sí señora. Pues Fer, muchas gracias por habernos acompañado para hacerles esta ilustración. Es una noticia de orden mundial, independientemente de lo que la gente profese en cuanto a religión, pues la Iglesia Católica tiene ahora un nuevo líder que fue elegido hace pocas horas en un conclave que ustedes pudieron seguir, algunos apartes a través de Telepacífico, y que ya pues tiene como noticia el nombramiento de este Papa de Francisco, de León XIV, el sucesor de Francisco.